Si no hay esperanza y no veo el final, haz tu voluntad. Aún en injusticia o en dificultad, haz tu voluntad. Si el mar se alza sin control, no me ahogaré, no me ahogaré. Y si todo pierde dirección, te seguiré, no dudaré. Tu plan es más alto que yo, te doy control. Tu mente es más grande que yo, todo te doy. Si nada puedo hacer, si no puedo entender, haz tu voluntad. Si en el mundo hay caos y falla la verdad, haz tu voluntad. Si mi ser condena y no hay compasión, haz tu voluntad. Tu plan es más alto que yo, te doy control. Tu mente es más grande que yo, todo te doy. Si nada puedo hacer, si no puedo entender, haz tu voluntad. Oh Señor, haz tu voluntad. Oh, si nada puedo hacer, si no puedo entender, haz tu voluntad. Oh. En sequía o hambre, en llanto o en canción, haz tu voluntad. Al fin de mis días, sé que yo veré tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Apreciados y amados hermanos de la Iglesia Bautista La Fe, reciban un cordial saludo, un afectuoso saludo de este su servidor y su pastor. Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes. Y también hacemos llegar un saludo, un cordial saludo a todos los amigos de la Iglesia Bautista La Fe, acá en Maracaibo, Venezuela. Luego de haber escuchado esta hermosa interpretación en la voz de nuestro hermano Luis Carlos Contreras, a quien saludamos afectuosamente, vamos nosotros a transitar nuevamente en el libro de Daniel. Hay una enseñanza preciosa, como todas las enseñanzas del libro de Daniel, sobre todo cuando Daniel estuvo interpretando los sueños de Nabucodonosor. Primero aquella gigantesca imagen que Dios le dio la interpretación, le reveló a Daniel la interpretación de Nabucodonosor y Daniel fue honrado. Y posteriormente como Daniel también interpretó aquel sueño de aquel árbol frondoso y gigantesco, donde precisamente Nabucodonosor también fue y honró a Daniel y honró a Dios después que Dios le humilló severamente. Y también vemos aquí la convicción de tres jóvenes
que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor y fueron lanzados a un horno ardiente, pero ellos se mantuvieron firmes en fe y en convicción. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Daniel es el libro de las convicciones cristianas, es el libro de las convicciones de todo aquel que teme al Señor, pero también es el libro de la revelación de Dios. Dios nos da a conocer sus planes, sus proyectos, y nos dice que Él se mantiene en el gobierno de toda la historia humana. En el día de hoy vamos a encontrar nosotros en el capítulo 5 un episodio por demás extraordinario. Conseguimos allí la historia cuando Darío, rey de los medos y los persas, se anexó todo el vasto territorio de Nabucodonosor, el territorio babilónico. Y como era excesivamente grande, entonces colocó sobre todo ese vasto territorio, colocó unos funcionarios. En la Biblia se llaman sátrapas, son algo así como alcaldes que van a gobernar en territorios pequeños. Y sobre ellos, sobre esos 120, puso entonces 3 funcionarios, 3 gobernadores, 3 ministros. Uno de ellos era Daniel. Estos ministros, los sátrapas, aquellos alcaldes, iban a rendirle cuentas. Estos iban a monitorear, iban a supervisar a estos alcaldes para que los intereses del rey, dice el texto bíblico, no fuesen burlados. Porque precisamente por estar retirados del centro del poder del reino, cualquier alcalde, cualquier sátrapa podía incurrir en dolosos negocios a su favor y a sus intereses en perjuicio del rey. Y por lo tanto el rey entonces nombra a estos 3 gobernadores. Hay algo bien importante, que de estos 3 gobernadores, de estos 3 ministros, sobresale es Daniel. Daniel es sobresaliente por la excelencia de funcionario público en que se convirtió. Un funcionario público responsable, eficiente, siempre pendiente de todo lo que el reino ameritaba. Y había en Daniel una probidad increíble. En primer lugar, vemos que en los primeros 5 versículos, este episodio nos relata de la integridad a toda prueba de Daniel. Esta integridad precisamente, tanto era el íntegro Daniel, que el rey había pensado ponerlo sobre todos los negocios del rey. Y eso era honrarlo a él. El resto de los gobernadores, los otros 2 gobernadores y el resto de los alcaldes vieron en Daniel una severa amenaza de probidad, de integridad, de hacer las cosas bien hechas, porque ellos no estaban acostumbrados a esa integridad, sino a hacer sus propios negocios dolosos y corruptos. Entonces pensaron en dañar a Daniel. Cuando vieron y buscaron en la conducta como funcionario de Daniel, vieron que era una conducta impecable, proba, eficiente, íntegra. Y entonces dijeron, no podemos agarrar a Daniel en alguna trampa, en alguna corrupción en su trabajo, porque es muy responsable. Pero vamos a hacerlo en su fe. Vamos a hacerlo en que viole la ley de Dios, que es su fe. Y por lo tanto, entonces pasamos a esa parte número 2, donde estos hombres idean, maquinan un plan perverso para destruir a Daniel en su fe. Y entonces agarran y llegan ante el rey y le dicen, rey, para siempre vive, rey Darío. Mira, nosotros todos los funcionarios de tu gobierno, de tu reinado, todos los gobernadores, todos los funcionarios nos hemos puesto de acuerdo en consejo para que tú firmes un decreto. Y ese decreto es que cualquier persona que pida a un Dios distinto a tu Dios, que pida algo distinto a ti, sea echado en el foso de los leones, conforme a la ley de Media y de Persia. Y por ser ley de Media y de Persia, entonces no puede ser derogada. Y pareció bien, sin pensar a Darío, que le estaban tendiendo un plan perverso, maquinado desde las miserias humanas, y lo querían hacer caer en una trampa para que quitar de en medio a Daniel, para destruir a Daniel. Y entonces le dijeron, firma este decreto, este edicto. Y al rey le pareció bien y firmó aquel decreto, aquel edicto. Y por supuesto ellos pensaron, agarramos a Daniel, atrapamos a Daniel, o traiciona su fe, o muere en el foso de los leones. Cualquiera de las 2 cosas es buena para nosotros, porque si
traiciona su fe, su integridad quedará puesta añicos. Pero si se mantiene en su convicción de fe, lo harán añicos son los leones. Por lo tanto, lo tenemos atrapado. No conocían ellos, en tercer lugar, que Daniel era un hombre de una profunda convicción y fidelidad ante el Señor. Daniel tenía convicción de fe. Eso lo hallamos allí en los versículos del 10 al 13. Y dice el texto bíblico que cuando Daniel se enteró de aquel edicto que había sido aprobado, de aquel decreto que había sido aprobado, él conoció perfectamente cuáles eran las consecuencias de violar aquel decreto, de violar aquel edicto. Nada más y nada menos que el foso de los leones. Él sabía cuál era el foso, el riesgo de caer en el foso de los leones. Era una muerte segura, y no solamente segura, era una muerte despiadada, cruel, sangrienta. Porque morir, a veces nos ladra un perro, nos gruñe y nos asustamos. Imaginémonos frente a unos leones hambrientos y despiadados. Pero eso no amilanó a Daniel, eso no causó temor en el corazón de Daniel, sino que Daniel se mantuvo firme en su convicción de temer a Dios y de amar a Dios por encima inclusive de su seguridad personal. Esto nos enseña a nosotros que precisamente Daniel nos da un ejemplo de lealtad, de fidelidad, de amor por Dios y de mantenerse firme en las convicciones. Y precisamente él entró en su casa, abrió las ventanas y se puso a orar de rodillas para Dios. Él sabía que lo iban a ver, él sabía que lo iban a acusar. Y efectivamente, cuando estas personas que lo vigilaban muy de cerca fueron ante el rey y le dijeron: Rey, tú has firmado un decreto, un edicto, que toda persona que pida a un Dios diferente a ti sea echado en el foso de los leones. Pues bien, Daniel lo ha hecho. Daniel ha afrentado tu autoridad, tu majestad. Daniel ha desafiado tu autoridad. Te ha irrespetado, oh rey, porque él está pidiéndole a su Dios, a Jehová su Dios. Y por lo tanto debes cumplir la orden que diste, porque no la puedes acechar para atrás, porque es ley de Media y de Persia. Y eso tienes que cumplirlo, oh rey. No lo puedes derogar, no lo puedes anular. Ante esta situación, el rey Darío entendió que le habían tendido una burda trampa, cruel trampa. Habían maquinado esta trampa, habían creado un plan perverso desde las entrañas de las miserias humanas para destruir la honradez y la integridad de Daniel. Ante esto, dice el texto bíblico allí, en cuarto lugar, que el rey Darío tuvo que tomar una decisión obligada. Él trató durante todo el día de revisar todos los documentos para ver si había una forma de echar para atrás aquel edicto. Pero revisó y no consiguió nada que pudiera salvar a Daniel de la decisión tomada. Entonces le dijeron aquellos acusadores: Rey, tienes que cumplir con el decreto que tú has firmado. Y entonces no le quedó otra opción y fue obligado el rey a mandar a llamar a Daniel y echarlo en el foso de los leones. Pero el rey le dijo a Daniel estas palabras: Daniel, tu rey, a quien siempre has amado y servido, él te libre del foso de los leones. Y fue puesto Daniel en el foso de los leones. Y dice el texto bíblico que el rey se retiró a sus aposentos, pero se retiró triste y no permitió que le llevaran música ni ninguna diversión, que era normal hacerlo en las noches. Pero él lo rechazó y dice que el insomnio le sobrevino al rey y que no durmió en toda la noche. En la mañana, cuando él se despertó, entonces vio y llamó a Daniel: Daniel, Daniel, tu Dios te ha librado de los leones. Y él esperaba una voz, una respuesta como la que él recibió. Daniel le dijo: Salve, oh rey, para siempre vive, que Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Por lo tanto, Daniel, con esta expresión, dijo que Dios mostró, en quinto lugar, Dios demostró su fidelidad con aquellos que mantienen integridad, con aquellos que mantenemos fidelidad delante de Dios. Dios está dispuesto a acompañarnos, sea cual sea la situación, por muy hostil que sea, por muy difícil y adversa que sea. Dios está dispuesto a acompañarnos y a librarnos de la situación, por muy perversa que sea.
Daniel fue sacado de allí del foso de los leones y dice el texto bíblico que el rey Darío celebró y festejó que Daniel estuviese ileso, sin ninguna lesión. Y entonces, a manera de concluir, Dios fue honrado, porque entonces vino Darío y convocó a todo el imperio y le mandó una correspondencia. Y le dijo: paz a todo el imperio, sepa todo el imperio que el Dios de Daniel es un Dios sobre el cual no podemos hablar mal, porque ha demostrado ser un Dios de dioses. Y Daniel fue puesto sobre los gobiernos del rey, fue honrado por Dios. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que Dios es fiel y cuida a todo hijo suyo que actúa con integridad y convicción de fe. Dios les bendiga.